Amada Iglesia, muy buenos días. Que Dios los bendiga muchísimo en este día. Que Dios pueda mostrarse a sus vidas en todo tiempo. Hoy me toca compartir el Salmo 82, ¿no? Ya estamos en el Salmo 82 y yo creo que cada versículo, cada capítulo de este Salmo ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar leyendo estos versículos del Salmo 82. Dice así, empezamos del 1, ¿no? Salmo de Asaf. Dios preside la corte de los cielos, dice, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Dice este salmo. Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso. Tomen atención, como siempre les digo. Líbralos de la garra de los malvados, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, dice, no está hablando de los jueces, ¿verdad? Los jueces terrenales. Andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Y en el 8 dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Qué hermoso. Hermanos, acá, ¿qué es lo que nos habla o lo que nos quiere dar a entender este salmo? Dios se está revelando o se está dando a conocer como el verdadero juez que juzga a los jueces terrenales. Nos está hablando de que Él es el gran juez, el juez supremo, que va a juzgar no solo a los jueces, no solo a toda autoridad que está en preeminencia en una nación, sino a todos, hermanos, a todos. Este Salmo 82, escrito por Asaf, ¿no? Acá ya habíamos visto quién lo ha escrito. A ver, vamos a ver. Lo escrito dice Asaf, ¿verdad? Asaf lo ha escrito. ¿Y quién eres? Antes de proseguir, yo quiero darles a conocer quién era Asaf. Era un cantor y músico, levita, que servía en el templo, ¿no? En el templo servía. Era un gran líder, dice músico, un gran líder salmista, ¿no? Y le atribuyen a él los salmos del 78, los salmos, los capítulos del 73 al 83, hermanos, ¿no? Y no solamente él era también, hay muchos líderes que también han escrito algunos salmos en este libro de salmos, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba haciendo un llamamiento, una advertencia a los líderes, a los jueces de Israel. Eso es lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Para qué les estaba llamando la atención? ¿Por qué les estaba llamando la atención, hermanos? ¿Saben por qué? Para que ellos puedan juzgar con justicia y no se dejen corromper por el poder. Si nos damos cuenta, cuando alguien llega al poder y no es una persona que tiene firmes las cualidades, que no tiene firmes sus, ¿qué les digo? De ser personas honestas, personas que no estén permitiendo corrupción, la verdad, pues si no tienen una simiente de una buena educación, de un buen corazón, de entender que tienen que caminar en ¿qué les digo? En disciplina, en no estar corrompiéndose, en no estar corrompiendo ni ellos corromperse, que sean personas dignas. Entonces sucede esto, pues, ¿no? Y como vemos,
siempre estamos viendo, ¿no? La corrupción que hay en nuestro país, ¿no? Ya sea de jueces o ya sea de autoridades en general que están en el poder, ¿no? En el poder de esta nación. Y esto también estaba sucediendo en Israel, por eso es que el Señor les llama la atención, les está haciendo ver lo malo que ellos estaban haciendo, ¿no? Por medio de este salmo. Entonces, ¿qué más sucede, hermanos? Describe a los jueces. Miren, yo quiero que entendamos esto. Este salmo describe a los jueces como hijos del Altísimo, que deben recordar que al igual que todos los hombres, hermanos, que al igual que ustedes y que yo, van a morir, vamos a morir y seremos juzgados por Dios, ¿no? Eso quería hacerles entender el Señor. Entonces, este salmo ¿qué enfoca? La responsabilidad que tenían los jueces de gobernar, de estos jueces de la tierra, de estos jueces terrenales, ¿no? De actuar con justicia, hermanos, de actuar con equidad. Eso es lo que Dios les quería hacer entender. ¿Por qué? Porque también ellos un día van a estar, hermanos, también ante ese juez divino, ante ese juez supremo. Entonces, ellos tenían que entender que el trabajo que estaban haciendo aquí en la tierra tenía que ser con mucha responsabilidad, con mucha justicia. Eso es lo que Dios quiere hacerles, les quería hacer entender, ¿verdad? Y no solamente les está hablando, hermanos, a estos jueces o a las autoridades que están gobernando una nación, no, hermano. Nosotros también tenemos que saber, ¿no? Que nosotros también estamos llamados a eso, a ser personas justas, a ser personas pues que actuemos con justicia, con equidad, ¿no? Y poder eh, ser justos, ¿no? En todo lo que hagamos, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea con las personas, donde estemos. La justicia debe primar porque Dios es justo, hermanos, ¿no? Y qué bueno sería que esto también pudieran entender los que estudian derecho, ¿verdad? Qué bueno sería que esto puedan ellos leerlo y entenderlo para que cuando ellos llegan a ser jueces, porque muchos siguen esa línea, esa carrera para alcanzar y poder ser jueces, eh, pudieran estudiar esto para que puedan entender, ¿no? Que es la verdadera justicia que viene de Dios, ¿no? Eso sería muy bueno, hermanos. Este salmo, entonces, hermanos, es un llamado a la justicia, ¿no? Es un llamado a la justicia social y a la responsabilidad de cada uno de nuestros gobernantes. Ese es el llamado principal y primordial de este salmo, ¿no? Llamar la atención y advertir, hermanos, a aquellos que abusan de su poder, ¿no? Abusan del poder. ¿Por qué, hermanos? Hemos visto, ¿no? En la mano de los jueces muchas veces está el futuro, la vida de las personas, ¿no? Muchas veces se ha dado a conocer de que a veces eh, juzgan y dan una sentencia de repente equivocada, ¿no? Entonces todo eso yo creo que los jueces deben entender y deben hacer justicia de verdad, ¿no? Eso es lo que se quiere y eso es lo que el Señor quería hacer entender. ¿Y por qué, hermanos? El Señor quiere hacer entender esto. Porque Dios espera que los jueces actúen con imparcialidad, hermanos. ¿No se dan cuenta que cuando hay algún juicio siempre hay que, de los jueces, de parte de los jueces que siempre están yéndose para un lado, no son imparciales, no son correctos, ¿no? Entonces, defienden y tienen que aprender, dice la palabra, aprender a defender a los débiles y oprimidos. Y eso también nos toca a nosotros, hermanos. Eso también, como les decía hace un momento, nosotros tenemos que entender eso.
Nosotros no somos jueces, nosotros no estamos de repente en un lugar de autoridad en esta nación, hermanos, pero también tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Y si nosotros eh, podemos y debemos evitar estar metidos de repente en corrupción, en abuso a las personas débiles, a las personas que necesitan, hermanos, no solo económicamente, hermanos, sino que hay muchas personas indefensas, hermanos, que se sienten solos, que se sienten apartados, que se sienten abusados. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer ver, tenemos que luchar de alguna manera, hermanos, con estas situaciones que podamos ver, hermanos, ¿no? Y no involucrarnos, como les digo. Eso es una de las grandes razones por las cuales nosotros tenemos que dar testimonio de vida, de no involucrarnos en, en estar metidos pues en cosas deshonestas, por ejemplo, en la corrupción, ¿no? O engaño, mentira. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Tenemos que caminar bajo la palabra del Señor y ahora mismo el Señor nos está mostrando cómo debemos ser, cómo deben ser los jueces, las autoridades y cómo también nosotros debemos ser, hermanos. No solamente ellos, sino también nosotros. Y algo más que les quería decir y poder aclarar, hermanos, el verso 6, por favor, nos vamos al verso 6. Y yo quería que podamos darnos cuenta, en el verso 6, acá dice, ¿no? Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, ¿no? Y muchas veces podemos decir, pero si están haciendo injusticia, si no están actuando bien, están metidos en corrupción, están haciendo cosas totalmente deshonestas, ¿por qué los llaman dioses? ¿O por qué dicen, no? Son todos hijos del Altísimo, ¿verdad? Yo les voy a explicar el por qué, hermanos. Los llaman dioses, pero con D minúscula, no mayúscula. ¿Saben por qué? No porque sean una divinidad, hermanos, en el sentido de una deidad suprema. El único supremo y el todopoderoso es nuestro Dios, nuestro amado Señor, ¿verdad? Sino porque ejercen, dice, autoridad y poder, y que ellos deben reflejar, hermanos, la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Me están entendiendo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer estos jueces, estos que imparten justicia aquí en la tierra. Y también se les llama hijos del Altísimo, ¿verdad? Se les llama hijos del Altísimo, lo que significa que tienen un vínculo con Dios, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el vínculo, hermanos? Ese vínculo es a través de la posición de autoridad que ellos tienen. Ese es el vínculo, ¿no? A través de la autoridad y poder que ellos tienen sobre las personas. Ahora, ¿saben por qué les digo esto? Porque en la palabra dice, no hay autoridad si Dios no la pone, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver acá en Romanos 13:1. Y escuchen por favor con atención qué dice la palabra. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No? ¿Y por qué el Señor se da a conocer en este salmo? ¿Por qué el Señor, qué les digo? Él dice, ¿no? En su palabra acá podemos ver que Él dice, ¿no? Que Él se da a conocer como el juez verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque Él pone a estas autoridades. Porque si Él no quisiera, hermanos, no los pone. Y acá es clara la palabra, dice, y ocupan puestos de autoridad. Y ahí están colocados por Dios. Por Dios están colocados, hermanos.
Y también nos dice que debemos someternos. Y por esa misma palabra que nos dice el Señor que tenemos que someternos, es el Señor que habla de estos jueces, que deben ser imparciales, que deben ser justos en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería hacer entender, por favor, por qué los llama hijos del Altísimo y por qué les dice y por qué se les dice dioses. Ya les he explicado por qué, porque dice una vez más, porque tienen autoridad y poder, ¿no? Que reflejan la justicia de Dios y porque tienen poder también sobre las personas, hermanos. Todo eso tenemos que entender, ¿no? Y la última cita bíblica que nos dice en este salmo también yo quisiera, por favor, que veamos. En el último versículo, vamos al último versículo, y dice: levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Ciertamente, hermanos, no hay nada que no le pertenezca al Señor. Nada, hermanos. Tu vida, mi vida, jueces, no jueces, autoridades, no autoridades, naciones, todo, todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Amén, hermanos. Espero que hayamos podido entender esta palabra que el Señor tenía para este día. Y nada, decirles, hermanos, que Dios los bendiga y que podamos tomar cada palabra que viene de la Biblia, porque es palabra que viene de Dios para nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos.